Buenos días, como ya compartí también por el WhatsApp, aunque a muchos los pude saludar cuando llegaron esta mañana, seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a compartir en este culto la palabra de Dios y lo vamos a hacer de nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Los invito a que puedan buscarlo si tienen su Biblia o en los celulares. Marcos 11, del 1 al 11. Los que lo tienen y los que están en su casa también lo pueden seguir. Marcos 11, del 1 al 11. Justamente habla de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y la palabra nos dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Los invito a orar. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia y pedimos tu bendición sobre tu palabra, para que no solamente podamos escucharla, sino para que también podamos ponerla por obra a través de cada una de nuestras vidas. Señor, tú quieres transformar nuestras vidas cada día. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos dejar hacer que tú obres plenamente en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida que nos regalas. Gracias, Señor, por poder ser tus hijos. Oramos en el nombre justamente de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios cuando empieza: entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y yo me preguntaba cuando preparaba el mensaje para hoy, en este tiempo, ¿será una entrada triunfal en cada una de nuestras vidas? Si nosotros leemos detalladamente el Evangelio de Marcos, vamos a ver que es uno de los más cortos que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Tiene 16 capítulos y 5 capítulos Marcos lo dedica a la pasión y a la muerte de Jesús. Y solamente un capítulo dedica a la resurrección de Jesús. Y todo lo demás son detalles de cómo Jesús desde su nacimiento fue obrando en el momento en que vino a estar en medio nuestro. La entrada de Jesús que nosotros vamos a ver hoy a Jerusalén está en los 4 evangelios. Pero el de Juan, si leen el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que es el que más detalles tiene sobre las veces que Jesús va a la ciudad de Jerusalén. Pero Marcos destaca, por ejemplo, que Jesús monta en un pollino, que la multitud, dice, al pasar Jesús tendía hojas de los árboles por donde él pasaba. Y digo esto porque en otro de los evangelios dice que tendían hojas de palmeras cuando Jesús pasaba.
si nosotros seguimos mirando hacia adelante, vamos a ver que estaban en una zona donde había distintas clases de árboles. Y no es extraño que pudieran tender delante de cuando pasaba Jesús, por ejemplo, hojas de árboles o hojas de palmeras. Y también habla de que cuando Jesús iba ingresando, decían, Hosanna al Rey. Pero no menciona en el Evangelio de Marcos a Jesús como el hijo de David, que en los otros evangelios sí. Y Jesús en este pasaje de Marcos, por ejemplo, no llora sobre Jerusalén como en los otros evangelios por ahí lo contemplan. Dice que visita el templo, pero que en ese momento Jesús no se queda en el templo. Dice que limpia el templo, pero en otro pasaje posterior. Y así podemos ver cómo hay distintos momentos donde Marcos los coloca en un lugar y los otros evangelios lo muestran en otra disposición cuando nosotros los leemos. Pero hay un pasaje anterior a este que si nosotros lo leemos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que es el del ciego Bartimeo, que le llama a Jesús hijo de David, que Bartimeo es sanado y que luego de esa sanación de Bartimeo es como que se suceden todos los acontecimientos que nosotros podemos recordar y celebrar en este tiempo de Pascua. Ahora, fijémonos en una cosa, ese hombre, esa persona, ese ser humano que no podía ver, recobra la vista, es sanado y cuando Jesús les habla a los fariseos, les está hablando a aquellos que conocían el plan de Dios y que sin embargo estaban cegados por sus propias convicciones que les hacían que se alejaran de ese Dios que estaba buscándoles y que se acercaba, como en esta entrada que hoy recordamos, a cada uno de su pueblo. Y dice la palabra que fueron cerca de Betfagé y de Betania, dice, al monte de los olivos, y entonces Jesús envía a 2 de sus discípulos. ¿Saben una cosa? Betania se encontraba aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén. Estaba muy cercana. Y si recordamos, aquellos que quizás hace tiempo que venimos a la iglesia o que leemos la palabra de Dios, ahí en Betania vivían Marta, María y Lázaro. ¿Se acuerdan que Lázaro fue resucitado por Jesús? Y el Evangelio de Juan, por ejemplo, es el que relata con anterioridad a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando Jesús resucita a Lázaro. El Monte de los Olivos, como dije recién, estaba muy cercano a Jerusalén y medía aproximadamente, para que tengamos una idea nosotros, 4 kilómetros de extensión y unos 900 metros en la parte más alta del monte. Y se piensa que en ese lugar fue la primera celebración, si nosotros leemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, la primera celebración de la fiesta de los tabernáculos que celebraba el pueblo judío. Y se piensa que fue en ese lugar. Y también es el lugar donde Zacarías nos orienta en el libro de Zacarías, donde Jesús iba a ser, donde el rey de los judíos, donde nuestro Salvador iba a llegar a entrar en la ciudad de Jerusalén. Y por eso le dice Jesús, id adelante de vosotros y hallaréis un pollino atado sobre el cual ningún hombre ha subido, desatadlo y traedlo. El pollino de un asno que les envía a buscar Jesús es el que anunciaba Zacarías y que ahora les leo el pasaje donde dice, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si leemos el capítulo 9, el versículo 9 de Zacarías, encontramos cómo el profeta
nos orienta y ya antecede lo que iba a suceder en el plan de Dios en ese espacio y en ese lugar. Jesús es subido en un animal donde nadie montó antes. Y esto se tomaba para esa época, para el momento en lo que ellos vivían, que él estaba subiendo en un animal que no estaba contaminado, porque ellos relacionaban todo lo que podía tocar el ser humano, en el caso con un animal, o hacerlo trabajar con anterioridad, como que contaminaban el animal y se podían contaminar ellos. Ellos no les gustaba, y sobre todo a los fariseos, contaminarse con lo que ellos llamaban lo mundano. Y muchas veces nos pasa a nosotros también, que hay cosas que no nos gustan cuando nos tenemos que relacionar con algunas personas que no nos satisfacen. Y es como que decimos, bueno, pero si yo tengo que relacionarme, si tengo que estar en contacto, no es porque nos estemos tocando todo el tiempo, pero tengo que estar tiempo con esa persona, compartir trabajos o estudios. No nos pasa a diario que hay personas con las cuales no quisiéramos, entre comillas, contaminarnos. El Señor Jesús vino para estar en medio de todos, de los que lo podían considerar que Él se contaminaba de esas personas y de los que no. Si recordamos la muerte de Jesús, Jesús fue colocado en una tumba donde nadie había sido colocado antes. También esto era considerado en el tiempo donde él vivía como una situación donde no lo iban a colocar en un lugar impuro. El pollino, dice la palabra de Dios, no tenía una silla, una cabalgadura, y entonces colocan sobre él mantos. Lo visten de algo suave para poder hacer más cómoda la cabalgata de Jesús hacia Jerusalén. Pero también debe llamarnos algo la atención. Si nosotros leemos los relatos de todos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús permanentemente, ¿qué hacía para trasladarse de un lugar a otro? Iba caminando. Sin embargo, acá, Él es ayudado a subir. Él manda a que vayan a buscar el pollino. Les dice dónde lo iban a encontrar y cómo iba a ser. Ahora, en primer lugar, Él va cabalgando, no va caminando como en otras oportunidades. Y para la entrada de alguien que venía rodeado de gente, en esa época era signo de alguien importante. Sin embargo, Él no venía en un gran caballo, Él venía en un pollino. Y no venía con grandes ostentaciones de un ejército que lo rodeara, venía con el pueblo que lo acompañaba. Es de destacar estas cosas que cuando las desmenuzamos podemos encontrar en la palabra de Dios. Y como dije antes, tendían delante de él los peregrinos que le acompañaban mantos, ropa, hojas de árboles. Es decir, que lo trataban a Jesús como si hoy hubiéramos extendido para alguien que viene a casarse una alfombra roja para que pudieran circular para llegar hasta donde estaba el altar. Jesús estaba yendo a un lugar donde él sabía que luego iba a ser condenado. Y se los anunció a los seguidores de él. Y se los anunció a los discípulos. Es importante, por ejemplo, que Jesús llega al templo y hace, dice en el Evangelio de Marcos, como una mirada general. Y que luego, si seguimos leyendo en el versículo 15 al 17, vamos a ver cómo Jesús limpia el templo porque había sido profanado por las cosas que hacían en él las personas, los mercaderes. Entonces, es como que esto es una entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero es una muestra de la preparación que le quiere hacer al pueblo y a cada uno de nosotros y a los discípulos de decir, ojo, porque yo estoy observando todo lo que cada uno de ustedes hacen, lo que vos haces, Gabriel,
cada día, y yo conozco tu corazón, y yo conozco tu interior en profundidad, más allá de lo que a veces nosotros queremos mostrarnos en el día a día. Por eso el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, es un tiempo de preparación donde nosotros en nuestra relación permanente con nuestro Dios tenemos que ir identificando cuando Él nos va mostrando aquellas cosas que nos alejan, que nos separan de la presencia de Dios, que Él las quiere cortar, que Él las quiere limpiar y que Él las quiere hacer nuevas. Y como decíamos en otro de los mensajes, no solamente quiere sacar lo malo de nuestra vida, sino que quiere llenar nuestra vida de todas las bendiciones, de todas sus promesas, de todo el cumplimiento de las cosas que Él va a hacer en cada uno de nosotros si nosotros lo dejamos sobrar. Y cuando dice el pasaje, bendito el que viene en el nombre del Señor, nos recuerda el Salmo 118, 26, donde el salmista alaba a Dios por haber sido liberado Israel de Egipto. Fíjense qué poca cosa. Lo que está diciendo en este pasaje nos retrotrae a cuando el salmista alaba a Dios porque después de tantos años de cautiverio, Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud a donde había sido sometido. Jesús se mostró anteriormente en el capítulo 9 a un grupo de sus discípulos más pequeños en la transfiguración. Y ahora Jesús se muestra en plenitud a todo el pueblo que lo seguía y a todo el pueblo que lo recibía. Por eso se sigue mostrando hoy, para que cada uno de nosotros podamos recibirle cada día, haciendo que Él obre en nuestra vida cada día. Jesús nunca pretendió tener los poderes reales. Solo respondió una sola vez cuando el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le declaró ser el Mesías. A Jesús no le importaba la opulencia, no le importaba todo lo que podía tener un rey. A Jesús le importó y le importa hoy estar al lado tuyo y al lado mío cada día. Como dije antes, más que una entrada triunfal, esto es una preparación triunfal para cada una de nuestras vidas, porque no quiere Dios que sigamos sucumbiendo ante el pecado, porque no quiere Dios que sigamos entristecidos por las cosas que nos pasan, porque no quiere Dios que perdamos el gozo de poder vivir la salvación que Él nos ofrece cada día. Simplemente Jesús se sigue manifestando para limpiar todo nuestro entorno en el día a día. Y para terminar, podemos ver en el Evangelio de Marcos que Jesús va al templo, mira, como dije antes, lo que estaba sucediendo y vuelve a Betania para pasar la noche con sus discípulos. Él había caminado porque venía de Jericó, 32 kilómetros. Esa era la distancia aproximada. A veces nosotros caminamos 2 cuadras y nos cansamos. El Señor necesitaba descansar, como cada uno de nosotros. Esto lo muestra, la palabra de Dios lo muestra, que era un ser humano como cada uno de nosotros. Porque no necesitaba solamente descansar del trajín que le había llevado el llegar hasta el lugar. Necesitaba descansar porque la gente lo seguía, la gente le reclamaba, la gente le pedía. Y Él se acercaba a cada uno, como lo dije antes, lo hizo con Bartimeo, haciendo que recobrara la vista. Y después de esta lectura que nosotros compartimos hoy, el Evangelio de Marcos se centra en el templo de Jerusalén. Y ahí nos habla de que Jesús limpia el templo, que enseña en el templo, que se defiende en el templo de los ataques de los fariseos, que alaba a un escriba porque el escriba logra comprender que el amor importa más que la observación que tenían ellos de los rituales que hacían, predice la destrucción del templo,
Los enemigos lo acusan por la destrucción del templo que él predice. Al morir, el velo del templo se rasga en dos y después de 3 días, el templo de su cuerpo, él anuncia que será restaurado. Fíjense todas las cosas que suceden en el templo después de este pasaje que Marcos nos relata y que compartimos hoy. Ahora, parece que estuviéramos haciendo algo histórico de lo que sucedió en el Evangelio. Es algo histórico porque lo tenemos que entender, pero es algo actual porque Dios se sigue manifestando en este templo, en otro templo donde haya personas que están escuchando la palabra de Dios, en la casa donde cada uno puede estar compartiendo y escuchando este culto, en la calle, en la escuela, en el himno, como dice, en el tren, en un colectivo. El Señor se sigue manifestando cada día. Y Él quiere hacer que realmente nuestra vida tenga una permanencia triunfal del Señor Jesús morando en cada uno de nosotros. Que Dios pueda ayudarnos en esta mañana a interpretar la palabra de Dios, a comprenderla, a hacerla nuestra y a vivenciarla cada día. Yo sé que no es fácil, nos cuesta y muchas veces nos alejamos de Dios. Y muchas veces discutimos con Dios, ¿o no les ha pasado? ¿No se han puesto nunca a discutir con Dios? Porque las cosas que les suceden no son las que esperábamos. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Yo estoy aquí, yo estoy a tu lado, yo estoy sosteniendo tu vida, estoy queriendo guiar tu vida. Y si aprendemos a comprender lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, nada ni nadie, dice su palabra, que nos podrá separar del amor de Dios. El pueblo decía Hosana. Cuando el pueblo decía Hosana, estaba diciendo bienvenido al rey. Pero lo decían como una expresión de oración o de alabanza a Dios. Era la costumbre que tenía el pueblo judío cuando decía Hosana. Es la costumbre que nosotros tenemos hoy cuando decimos aleluya, que la incorporamos en nuestras canciones dando gloria a Dios o cuando oramos. Fíjense que hay costumbres, que hay tradiciones, que hay situaciones que con palabras, con expresiones se siguen manifestando, tanto antes como ahora. Y de la misma manera Dios se sigue manifestando, como lo hizo antes, como lo hace hoy y como lo va a hacer mañana. Simplemente debemos, como dije antes, dejarlo obrar. Que Dios nos bendiga en esta mañana para que podamos llegar a acompañarlo también a Jesús nosotros en este proceso de su muerte y resurrección, que no es poca cosa y que la vamos a celebrar el domingo que viene, si Dios nos lo permite. Que así sea. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres actual, eres presente y nos muestras cómo con simples cosas tu palabra se sigue extendiendo. Señor, que estemos dispuestos a dejarnos llenar por la presencia y guía del Espíritu Santo, para que podamos renovar nuestra vida en todo tiempo y reconocerte en todo tiempo, para que nuestra vida sea llena de aquellas cosas que nos acercan a vos y no que nos alejan de tu presencia, para que con un manto, una hoja de árbol, una ropa que podamos extender, sea nuestra vida la que extendemos delante de tu presencia. Señor, transfórmanos como muchas veces cantamos y ayúdanos a caminar contigo cada día, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.